Estos son los materiales que vamos a utilizar para nuestra práctica, pero antes de empezar con ella, vamos a aprender a construir un mechero como este, que va a ser muy importante para poder realizar nuestro experimento. La práctica que realizaremos en este video se llama Saturación y separación de una mezcla homogénea, de la materia Laboratorio de Química General de la Licenciatura de Física de la Universidad de Guanajuato. Pero antes de iniciar con el experimento, vamos con los materiales y la construcción de nuestro mechero casero. Estos son los materiales que vamos a utilizar para fabricar nuestro mechero. Un frasco de Gerber, entre más chiquito mejor. Una lata de refresco. Alcohol. Un cordón de algodón, que en este caso yo lo corté de un mechudo. Y unas tijeras. Si tienen punta, será mejor. Entonces, primero con ayuda de mis tijeras, yo hice un agujero en la parte central de la tapa, presionando fuertemente. ¿Ok? Para que el agujero me quede de esta manera. Ahora, en nuestra lata, vamos a cortar esta parte de tal forma que me quede así. ¿Ok? Y con ayuda de las tijeras también, vamos a cortar un costado. En un costado de la lata vamos a cortar un agujero de esta manera, de tal forma que el frasco de Gerber quepa dentro. ¿Ok? Ahora, como la base de la lata está redondeada, podemos presionar para abollar el fondo de la lata y así pueda sentar mejor nuestro frasco de Gerber. ¿Ok? Una vez que ya tenemos nuestros materiales listos, lo que vamos a hacer es poner dentro del frasco alcohol, vamos a remojar nuestro cordón en alcohol y lo vamos a pasar por el agujero de la tapa del frasco de Gerber. Hay que tener cuidado de no derramar mucho alcohol y si se derrama hay que limpiarlo para evitar incendios. Ok, entonces vamos a limpiar el alcohol que derramamos antes de seguir. Aquí ya podemos observar que funcionará como un mechero. Ok, vamos a apagarlo y lo vamos a introducir dentro de nuestra lata. Ahora sí ya podemos usarlo como un mechero y una base para poder calentar. El objetivo de esta práctica es que podamos comprender y observar los conceptos de saturación, cristalización y un ejemplo de mezcla homogénea, así como algunas de las propiedades del agua. Para poder aprovechar toda la experiencia de este experimento, hay que conocer la definición de algunos conceptos. Hablemos de los más relevantes. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. ¿Qué es una mezcla homogénea y qué es una mezcla heterogénea? En las mezclas homogéneas, sus componentes se encuentran mezclados uniformemente, formando una sola fase. En cambio, en las mezclas heterogéneas, los componentes no están mezclados uniformemente. ¿Qué es la saturación de una mezcla? Se conoce como saturación al estado de una disolución que ya no acepta más cantidad de sustancia que se disuelve. A esta sustancia que se disuelve se le llama soluto. ¿Cómo se separa una mezcla? Los métodos de separación de mezclas aprovechan las propiedades de las sustancias, por ejemplo, los puntos de fusión o de ebullición, si son materiales magnéticos, o sus diferentes densidades. Para este experimento utilizaremos el método llamado evaporación. También recordemos los estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Algunas de las propiedades de los líquidos son que no tienen forma propia, son prácticamente incompresibles, tienen viscosidad, volatilidad, fluidez, tensión superficial y capilaridad. Algunas de estas propiedades se relacionan mucho unas con otras, y vamos a hablar de algunas durante el experimento. ¿Qué es un solvente, un soluto y una solución?
El soluto es la sustancia sólida, líquida o gaseosa que se disuelve en el solvente para producir una mezcla homogénea conocida como solución. Ahora vayamos a los materiales. Algunos de estos materiales podemos sustituirlos para utilizar lo que tenemos en casa. Entonces iniciaremos con la primera parte de nuestro experimento, donde lo que queremos hacer es una solución saturada de una mezcla de agua y sal. Para este experimento vamos a utilizar nuestro mechero casero que realizamos, 75 mililitros de agua, un recipiente pequeño con medida que nos permitirá medir la sal, un agitador y una cuchara. El procedimiento que vamos a seguir para hacer nuestra solución saturada será agregar pequeñas cantidades de sal a nuestros 75 mililitros de agua para tener el dato de la cantidad de sal que se necesitó para alcanzar nuestra mezcla saturada. Entonces, con ayuda de nuestra cuchara vamos a medir en nuestro vaso medidor una cantidad de sal. Añadimos unos 75 mililitros de agua y con ayuda de nuestro agitador vamos a revolver hasta que se disuelva toda la sal. Después de revolver por un par de minutos, vemos que la sal ya se disolvió en el agua. Aquí podemos notar que entre más sal agregamos, es más difícil que se disuelva, en el agua. Ahora vamos a repetir nuevamente el procedimiento. Ahora voy a intentar medir la mitad, solamente 10 mililitros de sal. Añadimos nuevamente la sal en el agua y repetimos el procedimiento de agitar. Después de agitar por aproximadamente 5 minutos, podemos observar cómo ya no fue capaz la sal de disolverse completamente en el agua. Aquí tenemos pequeñas partículas de sal, pequeños granos de sal. En este momento es donde hemos alcanzado una solución saturada. La definición de una solución saturada es cuando el soluto, que en este caso es la sal, ya no es capaz de disolverse completamente en nuestro solvente, que en este caso es el agua, a presiones normales de presión y temperatura. En este caso ya hemos alcanzado una solución saturada. Ahora vamos a intentar hacer una solución sobresaturada. Para eso vamos a ocupar nuestro mechero. Lo que haremos será calentar nuestra solución . Entonces, con ayuda de nuestro mechero, con mucho cuidado, vamos a calentar la solución de agua y sal. Vamos a esperar un momentito que se empiece a calentar. Al calentar nuestra solución, veremos cómo la sal se va disolviendo con mayor facilidad en el agua. Movamos la cámara para que se vea un poquito mejor lo que está sucediendo. Ahí podemos ver nuestro mechero encendido. En este momento el agua ya está caliente, la solución ya está caliente y hemos podido disolver toda la sal. Incluso podríamos intentar poner más sal para disolverla. En este punto nuestra solución ya está sobresaturada porque logramos disolver más sal de la que se podía en un ambiente de temperatura y presión normal. Ahora, con ayuda de nuestro trapo vamos a quitar el vaso del mechero para que no se queme nuestra mesa. Y continuamos con el siguiente paso de nuestro procedimiento. Una vez que tenemos nuestra solución saturada de agua y sal, sobresaturada, vamos a continuar con el siguiente paso de nuestro experimento, que será, por medio del método de separación de mezclas llamado evaporación, separar la sal del agua. Para esto vamos a
utilizar solamente una porción de nuestra solución. Y lo que haremos será llevar nuestra solución hasta una temperatura donde se pueda evaporar el agua. Entonces, este procedimiento lo pueden hacer simplemente dejando su solución al sol, pero en este caso, para acelerar el proceso, vamos a utilizar nuevamente nuestro mechero. Entonces colocamos nuestra solución sobresaturada en el mechero y vamos a dejar que se caliente hasta que se empiece a evaporar el agua y vamos a ver lo que sucede. Ya que en este experimento vamos a utilizar un mechero para poder calentar nuestra solución, es muy importante que los recipientes que utilicemos para calentar sean resistentes al calor y así evitar algún accidente. Después de algunos minutos calentando, podemos observar cómo ya al fondo del recipiente se empiezan a formar los cristales de sal. En este momento ya casi todo el agua está evaporada. Casi ya no tenemos agua en nuestro recipiente. Entonces vamos a quitar del fuego nuestra solución para que termine de evaporarse el agua. Para que la humedad restante se evapore más rápidamente, sacamos nuestro recipiente al aire libre, a exposición del sol, para que termine de evaporarse el agua. Después de un par de horas en el sol, el agua ya se ha evaporado y nuestro vaso de precipitados, en nuestro recipiente, solamente queda la sal. Podemos ver cómo al fondo se formaron cristales nuevamente de sal y también igual en las paredes de nuestro recipiente. Para la segunda parte del experimento, los materiales que vamos a utilizar son un trozo de cordón o de estambre que mide aproximadamente entre 10 y 15 centímetros, 2 vasos de vidrio y una solución de agua con sal, como la que hicimos en el experimento anterior. En este caso ya tenemos la solución en uno de los vasos. El otro vaso tiene que estar vacío. El procedimiento que vamos a seguir en este experimento es, primero, sumergir nuestro cordón en la solución de agua con sal. Y después vamos a poner una de las puntas en nuestro recipiente, en nuestro vaso que está vacío. La otra punta queda dentro de la solución de agua con sal. Vamos a esperar algunas horas para ver lo que sucede, pero primero vamos a revisar en unos 30 minutos. Después de 30 minutos, podemos observar cómo ya dentro del vaso que estaba vacío tenemos un poquito de agua, un poquito de solución. Y también podemos observar cómo hay agua deslizándose por uno de los lados del vaso, saliendo de la punta o de uno de los extremos de nuestro cordón. Ahora esperaremos unas horas para ver qué es lo que sucede. Después de 8 horas de dejar nuestro experimento, podemos observar cómo ya se nota claramente agua dentro de nuestro vaso que al principio estaba vacío. Podemos observar que el agua sigue deslizándose por uno de los lados, por un extremo del cordón, y ya tenemos casi 40 mililitros en el vaso que estaba vacío. Este fenómeno del experimento se da gracias a algunas de las propiedades de los líquidos, en este caso del agua, que son la capilaridad y la fluidez, que permiten que el agua suba por las fibras del cordón y lleguen hasta el otro extremo, en el vaso que antes estaba vacío. Con esta parte terminamos el experimento y continuamos con las conclusiones y las preguntas finales. Conclusiones. En la primera parte del experimento pudimos observar un ejemplo de mezcla homogénea, ya que la sal al disolverse completamente en el agua se vuelve imposible de distinguir en la solución. Observamos el método de evaporación para separar una mezcla que aprovecha que el punto de fusión de la sal, que es de 800 grados centígrados, es mucho mayor que el punto de evaporación del agua de 100 grados solamente.
Por último, repasamos los conceptos de solución, solvente y soluto. En la segunda parte del experimento, observamos algunas propiedades del agua, como son la capilaridad, propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual, a su vez, depende de la cohesión del fluido, y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Reflexionemos sobre algunas cuestiones importantes que nos faltó contestar. ¿Qué propiedad del agua observaste en la realización de este experimento? Como habíamos comentado en la conclusión, algunas propiedades como la capilaridad y la capacidad de fluir que tienen los líquidos también lo tiene el agua, y también al ser un líquido no tiene forma definida. ¿Cuánto soluto tuviste que agregar para que la mezcla se saturara? Esto no lo comenté o no lo dejé muy claro en el video, pero tuvimos que agregar aproximadamente 30 mililitros de sal. Medimos el volumen ya que no tenemos un instrumento para poder pesarla. ¿Por qué crees que es posible agregar más soluto a la mezcla si ésta está caliente? Al calentar una solución y elevar su temperatura, la distancia entre las partículas del solvente aumenta y esto permite que más soluto se disuelva. ¿Qué tipo de mezcla obtuviste al mezclar agua con sal? Obtuvimos una mezcla homogénea. ¿Qué obtuviste cuando el agua se evaporó? Lo que obtuvimos fue sal. Esto también lo explicamos en las conclusiones. Ya que el punto de fusión de la sal es muchísimo mayor que el punto de ebullición del agua, esto permite que el agua se evapore y que quede la sal sólida. Con esto concluimos la parte de conclusiones y preguntas y los invitamos a que ustedes también puedan reflexionar estas y tal vez encuentren algunas respuestas diferentes. Por último, les dejo la bibliografía donde van a poder encontrar mucha información relacionada a estos experimentos.